Los templos antiguos, que no tienen explicación de cómo lo hicieron. Chichén Itzá. Los itzáes se establecieron en Chichén Itzá en el siglo IX después de Cristo. Se cree que eran mayas putunes o chontales. Forjaron un amplio dominio con una cultura unificada cuyo centro era Chichén Letzá. Hacia fines del siglo X, la ciudad fue invadida por una tribu predominantemente guerrera, los toltecas. Esta última invasión trajo consigo una nueva serie de elementos culturales, sobresaliendo la representación del dios serpiente Kukulcán. Hacia 1250 después de Cristo, la ciudad fue abandonada por razones no del todo determinadas. Tan grande fue el poderío de esta ciudad que siglos después de su decadencia, aún era sitio de peregrinación y adoración. E incluso hacia el año 1540 después de Cristo, Francisco de Montejo, fundador de Mérida, pensó levantar la capital allí. Chichén Itzá está localizada al oriente de Yucatán, por la carretera a Cancún, a 120 kilómetros de Mérida. El misterioso monumento megalítico humano Stonehenge, Reino Unido. El Stonehenge fue creado a finales del Neolítico y comienzos de la Edad de Bronce, 2500 años antes de Cristo. Se cree que por su posición geográfica era utilizada para ritos religiosos y como herramienta astronómica, dada su alineación geográfica que puede predecir los solsticios de verano e invierno, proyectando a través de sus rocas la salida y puesta del sol. Las piedras que componen el monumento están hechas de sarsen y bluestones, piedras azules, ambas de un tipo de arenisca o roca sedimentaria, algunas de ellas con una coloración azulada. El tipo de material con el que fueron construidas no pertenece a la región, por lo que se cree que fueron transportadas de Gales a Inglaterra cerca de 500 años posteriores a su creación. Se construyó un gran terraplén circular de aproximadamente 110 metros de diámetro y un foso que lo rodeaba. Este terraplén tenía una entrada al noreste, que se cree que marcaba un camino ceremonial. Se piensa que esta fase inicial tenía un propósito ceremonial, posiblemente relacionado con rituales o ceremonias funerarias. Se levantaron las grandes piedras sarsen, piedras locales y las piedras azules, que fueron traídas desde las montañas Preseli en Gales, a más de 200 kilómetros de distancia. Las piedras se disponen en un patrón circular y semicurvas, con una alineación especial hacia el amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno. Esto sugiere un interés en la astronomía. Stonehenge es un sitio de gran relevancia arqueológica y cultural. Ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y sigue siendo un lugar de interés para investigadores y visitantes. Su construcción refleja las habilidades y la organización social de las sociedades prehistóricas en Gran Bretaña. El Templo de Angkor Wat, Camboya. El Templo de Angkor Wat, ubicado en Camboya, es uno de los monumentos más grandes y famosos del mundo. Su construcción comenzó en el siglo XII, específicamente alrededor del año 1113 después de Cristo, durante el reinado del rey Suryavarman II. A continuación, te detallo el proceso de creación de Angkor Wat. Fue construido en el contexto del Imperio Jemer, que se extendió por gran parte del sudeste asiático. Este imperio era conocido por su arquitectura monumental y sus logros culturales. Originalmente concebido como un templo hindú dedicado a Vishnu, Angkor Wat también simbolizaba el poder del rey Suryavarman II. El diseño del templo refleja la cosmología hindú, representando el universo con su disposición que simboliza el monte Merú, considerado el centro del mundo en la mitología hindú. Se utilizaron bloques de arenisca y ladrillos, muchos de los cuales fueron extraídos de canteras cercanas. Las piedras se transportaron a través de canales y caminos construidos específicamente para el proyecto. La construcción involucró técnicas avanzadas, como el uso de rampas para levantar las piedras y una mano de obra considerable compuesta por artesanos, trabajadores y posiblemente un sistema de trabajo comunitario. La construcción de Angkor Wat es un testimonio de la habilidad arquitectónica y la organización social del Imperio Jemer. Su diseño
construcción y decoración reflejan un profundo entendimiento de la cosmología y la religión, lo que lo convierte en un lugar de gran significado histórico y cultural. Tiahuanaco, Bolivia. Tiahuanaco, o Tiwanaku, es un antiguo sitio arqueológico ubicado en Bolivia, cerca del lago Titicaca. Se desarrolló entre aproximadamente el 1500 a.C. y el 1200 después de Cristo, aunque su periodo de mayor esplendor fue entre el 300 y el 1000 después de Cristo. Aquí tienes un desglose detallado de su creación y características. Tiahuanaco fue el centro de una de las culturas más importantes de los Andes. Se considera un punto clave en el desarrollo cultural y político de la región. La ocupación inicial se caracteriza por pequeñas aldeas. Con el tiempo, el asentamiento fue creciendo y comenzando a construir estructuras más complejas. La población se dedicaba a la agricultura, utilizando técnicas como terrazas y cultivos en las laderas. Tiwanaku se convirtió en un centro urbano y religioso. Se construyeron grandes edificios, plazas y caminos que conectaban con otras regiones. Se levantaron estructuras notables como la pirámide de Acapana y el templete semisubterráneo, que muestra un alto nivel de ingeniería. Tiwanaku alcanzó su máximo esplendor. La ciudad se convirtió en un importante centro de comercio y cultura, influyendo en otras civilizaciones andinas, como los incas. Tiahuanaco es un testimonio de la avanzada civilización que prosperó en los Andes. Su arquitectura, técnicas de construcción y organización social son ejemplos de la complejidad y riqueza cultural de las sociedades precolombinas. El sitio sigue siendo objeto de estudio y admiración, atrayendo a investigadores y turistas de todo el mundo. Templo de Baalbek, Líbano. El Templo de Baalbek, ubicado en el actual Líbano, es uno de los conjuntos de templos romanos más impresionantes y mejor conservados del mundo. Su construcción comenzó en el siglo I a.C. y continuó hasta el siglo III después de Cristo. Aquí tienes un desglose detallado de su creación y características. Baalbek fue originalmente un centro religioso fenicio dedicado a Baal, el dios del cielo. Con la expansión del Imperio Romano, el sitio se transformó en un importante centro de culto, especialmente dedicado a Júpiter. Antes de la construcción del templo, la zona era un lugar sagrado para los fenicios. Se erigieron pequeños santuarios y altares dedicados a deidades locales. El emperador Augusto inició la construcción del templo de Júpiter en el 15 a.C., aunque la mayor parte se completó durante el reinado de su sucesor, Tiberio. El templo medía aproximadamente 88 metros de largo y 43 metros de ancho y estaba sostenido por columnas corintias, algunas de las cuales aún permanecen en pie. Se construyeron otros templos, como el Templo de Venus y el Templo de Mercurio, que formaron parte del complejo. Se utilizó piedra caliza local, famosa por su dureza y durabilidad. Las enormes columnas, que alcanzan los 22 metros de altura, fueron talladas y transportadas desde canteras cercanas. La construcción de Baalbek requería una organización compleja y mano de obra calificada. Las piedras eran encajadas con gran precisión, sin usar mortero en muchas de las uniones. Es el edificio principal del complejo, con 54 columnas corintias, de las cuales 6 aún permanecen en pie. La escalinata principal es monumental y da acceso al templo. Situado en el complejo, es conocido por su forma circular y sus delicadas decoraciones. Un espacio abierto rodeado de columnas, que conecta los distintos templos y sirve como área ceremonial. El templo de Baalbek es un ejemplo impresionante de la arquitectura romana y su capacidad de crear espacios sagrados grandiosos. Su construcción y diseño reflejan la riqueza cultural y religiosa de la región, y continúa siendo un importante sitio arqueológico y turístico en el Líbano. El Machu Picchu, Perú. Machu Picchu es una antigua ciudad inca situada en las montañas de los Andes en Perú. Se construyó en el siglo XV durante el reinado del emperador inca Pachacútec, aunque la fecha exacta de su construcción es objeto de debate.
Generalmente se estima que fue construida entre 1450 y 1460 después de Cristo. Aquí tienes un desglose detallado de su creación y características. Machu Picchu es un símbolo de la grandeza de la civilización inca, que se extendió por gran parte de Sudamérica en ese tiempo. La ciudad servía como un importante centro político, religioso y agrícola. Se utilizaron piedras locales, principalmente granito. Los incas eran expertos en la técnica de piedra seca, donde las piedras se encajaban con precisión sin necesidad de mortero. Los bloques de piedra eran tallados y transportados a mano, utilizando rampas y otros métodos para levantar las estructuras. Machu Picchu es un testimonio impresionante del ingenio y la habilidad de la civilización inca. Su construcción y diseño reflejan una profunda conexión con la naturaleza y la espiritualidad, así como un alto nivel de organización social y técnica. Hoy en día, sigue siendo un símbolo icónico de Perú y un destino turístico de renombre mundial. Las pirámides de Giza se construyeron para durar una eternidad. ¿Pero cómo? Especialmente la Gran Pirámide de Keops. Fueron construidas alrededor del 2580 a 2560 a.C. Durante el período del Antiguo Egipto, la construcción de estas impresionantes estructuras involucró un gran esfuerzo humano y una planificación meticulosa. Se estima que trabajaron miles de obreros, no esclavos como se pensaba anteriormente, sino trabajadores especializados y campesinos que laboraban durante las inundaciones del Nilo, cuando sus tierras eran poco productivas. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido fascinante. Cuéntanos en los comentarios, ¿cuál de estos templos te intriga más? Hasta la próxima.